Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos ustedes a esta primera emisión del Seminario Permanente de Derecho Digital. El día de hoy tendremos el honor de estar con el notario 77 de la Ciudad de México, el maestro don José de Jesús Niño de la Selva, un gran notario, maestro y mentor para muchos de nosotros, que evidentemente nos ha dejado grandes enseñanzas, que nos ha dejado una gran formación, no solo desde el aspecto práctico, sino desde el aspecto profesional. Por supuesto, para mí siempre es un honor el tener la oportunidad de platicar con él, el tenerlo en estas sesiones y que nos permita tener siempre un amable acercamiento con nuestro auditorio digital. Estas sesiones del Seminario Permanente de Derecho Digital se estarán generando en el marco del seminario, y evidentemente todos los informes que se quieran solicitar se pueden hacer a través del medio oficial del Seminario Permanente de Derecho Digital, que es uno de los canales a través de los cuales estaremos transmitiendo, así como del número de WhatsApp que se ha habilitado para tales efectos, que en un momento estará apareciendo en sus pantallas. Recordarles que este Seminario Permanente de Derecho Digital es completamente gratuito, es un seminario que no tendrá costo y que se podrá consultar de manera libre y gratuita a través de los espacios del Instituto Nacional de Ciberseguridad MX, así como del espacio del Seminario Permanente de Derecho Digital. El acceso a la constancia también será completamente gratuito, lo cual permitirá tener la posibilidad de tener un espacio académico adicional, con rigor académico, por supuesto, que permita el que nos mantengamos capacitados de buena manera a través de estos espacios digitales. Para tener acceso a la constancia, lo único que se tiene que hacer es mandar los datos de inscripción a través del número que aparece en pantalla, o bien a través del correo presidencia@incibe.org.mx. Sin más, esto evidentemente permitirá que ustedes formen parte de este Seminario Permanente de Derecho Digital, recordándoles que para tener acceso a la constancia deberán de acumular la cantidad mínima de 8 sesiones para participar en el mismo, e insisto, todo completamente gratuito. Pues sin más, permítanme darle la bienvenida al notario 77 de la Ciudad de México, don José de Jesús Niño de la Selva, notario, maestro y amigo, que nos permitirá y nos regalará hoy un tema muy importante para todos nosotros, sobre todo en el mes del testamento digital y sucesión testamentaria. Mi querido maestro, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, maestro? El maestro eres tú. Aquí estoy, feliz de la vida de estar en este seminario, de empezar con este seminario y sobre todo con este tema, bueno, muy actual porque es septiembre, mes del testamento, y muy actual porque es vanguardista, aunque ahorita vamos a ver qué tan vanguardista fue, a ver si no lo criticamos mucho, querido amigo. De acuerdo, mi estimado notario, pues evidentemente el escenario digital es completamente tuyo. Si te parece, tal y como lo teníamos designado, tendríamos una hora de tu sesión que estamos muy agradecidos que nos regales a través de este espacio digital, y las preguntas que se vayan acumulando en el chat las formularíamos hacia el final para ver si nos puedes regalar un poquito de tu conocimiento adicionalmente, maestro. Claro que sí. No. Y sin más, pues vamos a empezar. Quiero en este seminario tocar básicamente dos puntos, dos temas. Y vamos a empezar por decir que hace casi un año, un poquito más de un año, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 4 de agosto, una reforma que modificó diversos artículos del Código Civil y modificó también algunas disposiciones de la ley del notariado, pero nos vamos a referir básicamente a dos. A la primera modificación, que es una adición a los artículos 1392 bis, que es de lo que hablaremos en primer término, y una adición a los artículos 1520 bis y 1520 ter,
del Código Civil para el Distrito Federal. Pero vamos por partes y vamos a hacerlo muy práctico y muy didáctico, sobre todo para aquellos de ustedes que nos acompañan, que les interesa el tema, pero que no son abogados o que no han tenido mucho contacto con los abogados. Vamos a empezar como dice la presentación, con el legado, lo que se ha dado por llamar legado de bienes digitales, que es muy interesante. Pero vamos por partes, vamos a regresarnos. Vamos a hablar primero de qué es una herencia para poder después llegar a qué es un legado y luego para hablar de los legados digitales. Una herencia, no voy a ser muy técnico, es la transmisión que se da por causa de muerte de los derechos y obligaciones que tenía una persona. El muerto, el de cuyus, para ser más precisos, puede dejar una sucesión testamentaria o intestamentaria. Y en esa sucesión testamentaria o intestamentaria, todo su patrimonio, y el patrimonio es el conjunto de los bienes, de los derechos y de las obligaciones que él tiene, se transmiten a una o a varias personas. Esto, repito, es la herencia. Todo el patrimonio del de cuyus se transmite a una o varias personas. Repito, el patrimonio siendo el activo y siendo el pasivo. Todos los bienes, derechos y obligaciones y deudas se transmiten del heredero, del de cuyus al heredero. Es una transmisión universal porque abarca todo el universo de bienes del fallecido, del muerto, del de cuyus. Ahora, si esa persona hace un testamento y quiere sacar una parte de ese patrimonio y dárselo a una determinada persona, estamos hablando de un legado. Un legado que puede consistir en lo mismo, en una parte del patrimonio. Yo puedo escoger, voy a poner un ejemplo muy sencillito, yo puedo escoger una casa de la que sea yo propietario y se la puedo dejar específicamente a uno de mis hijos, al mayor, a la menor, al de en medio, al abogado, al arquitecto, etc. Y entonces ya estamos hablando de un legado. Y como decimos, ese legado tiene dos acepciones. La primera es el acto por el cual se transmite a título particular esa parte específica del patrimonio del de cuyus por causa de muerte. Y la segunda, legado, quiere decir la cosa que se legó, la cosa que se transmitió. Para los que no son abogados, vamos a tomar como definición de legado lo que dice la Real Academia Española, la Real Academia de la Lengua Española. Un legado es la disposición
formalizada que de un bien o de una parte del conjunto de bienes hace un testador en favor de una persona. Y esta disposición tiene que ser respetada por él o los herederos. Es lo que dice la Real Academia Española. Entonces, ya sabemos lo que es la herencia. La herencia es la transmisión de todo el patrimonio de una persona. Un legado es la transmisión de una parte de ese patrimonio en favor de una persona determinada. Y ahora, entrando en materia. La modificación, todo esto viene en el Código Civil. Todo esto es materia de derecho civil. Y entonces, al legislador de la ciudad, ojo con esto, también esto es muy importante. Estas modificaciones y estos artículos que menciono son de la legislación local, es decir, de la legislación aplicable a la Ciudad de México. Recordemos que la legislación civil es una legislación local. Cada estado tiene su código civil. Hay un código civil de la Ciudad de México, hay un código civil en el Estado de México, hay un código civil en Baja California, etc. Casi todos, por no decir todos, siguen finalmente el ejemplo de la legislación de la Ciudad de México. Hasta ahorita, les voy a ser sincero, de agosto de 2021 para acá, no sé qué otra legislación de la República Mexicana ha adoptado este legado de bienes digitales. Pero entonces nos queda claro que, o nos tiene que quedar muy claro que todas estas referencias son y aplican en la Ciudad de México. Pero es un gran principio. Ahora bien, al legislador se le ocurrió que podíamos empezar a hablar de bienes digitales. Y entonces voy a leer un poco para que nos involucremos los que no tienen estas reformas, estas modificaciones a la mano, para que las oigan y estemos pendientes de en qué consiste la modificación. Dice la adición, dice el artículo 1392 bis del Código Civil de la Ciudad de México. El legado también puede consistir en la titularidad sobre bienes o derechos digitales almacenados en algún equipo de cómputo, servidor, plataforma de resguardo digital, dispositivo electrónico, redes sociales o dispositivos físicos utilizados para acceder a un recurso restringido electrónicamente, los cuales pueden consistir en cuentas de correo electrónico, sitios, dominios, direcciones electrónicas de Internet y archivos electrónicos tales como imágenes, fotos, videos, textos, etc. Estos también pueden consistir en claves y contraseñas de cuentas bancarias o de valores, aplicaciones de empresas de tecnología financiera de los que el testador sea titular o usuario y para cuyo acceso se requiera de un nombre o clave de usuario, clave y contraseña. Y los que somos electrónicos, los que tenemos esas inquietudes, empezamos a oír clave de usuario, contraseña y se nos empiezan a parar los pelos. Luego viene en esta fracción viene
Otro agregado que hace el legislador que va a hacer que se les paren más los pelos. Ojo con esto, estoy leyendo. Los datos necesarios para el acceso a los bienes o derechos digitales podrán ser resguardados por el mismo notario en el apéndice del instrumento correspondiente al testamento. Hasta ahí lo vamos a dejar. Siempre que esto se haga en un sistema de almacenamiento permanente. Lo voy a leer otra vez. Los datos necesarios para el acceso a los bienes o derechos digitales podrán ser resguardados por el mismo notario en el apéndice del instrumento correspondiente al testamento en un sistema de almacenamiento permanente. Y ya se nos pararon los pelos. Seguimos adelante. Y ahorita vamos a regresar a ver las implicaciones que tiene todo esto que les estoy leyendo. El testador podrá nombrar a un ejecutor especial que, constatado que se trató del último testamento otorgado y su validez fue reconocida, estará facultado para que se le proporcione la información correspondiente a los accesos de los bienes o derechos digitales y proceda según las indicaciones del testador. El artículo hace algunas otras menciones, pero yo creo que con eso ya es suficiente. Ahora, esto que leí, vamos a traducirlo del lenguaje jurídico al español. ¿Qué dice esta adición, este artículo adicional? Dice, y si hay dudas, preguntas o respuestas o inquietudes, al final vamos a hacer un intercambio de impresiones y voy a tratar de contestarles todas las dudas que se les presenten, que yo espero que hasta ahorita ya sean un montón. Entonces, este artículo adicionado dice que una persona que vaya a hacer su testamento puede legar, una persona que vaya a hacer su testamento con su notario de confianza en la Ciudad de México, puede legar los derechos que tenga en su cuenta de Facebook, en su cuenta de Apple, en su cuenta de Twitter, en su cuenta de Spotify, en su cuenta de Amazon Prime, etcétera. Lo puede legar, lo puede heredar en un sentido muy amplio. Y para eso, el artículo adicionado, voy a tratar de ser muy preciso con las palabras, aunque suene muy general, porque de eso se trata precisamente. El artículo hace referencia a una lista de datos para el acceso a esos bienes digitales, a esos derechos digitales. Y esa lista de datos para el acceso no son otra cosa que el nombre de usuario y contraseña del testador. Entonces, el artículo adicionado lo que pretende
es que yo, testador, que voy con el notario, que quiero hacer mi legado de bienes digitales, haga una lista de todas voy a usar los términos del artículo. Pretende que haga una lista de todos los bienes y derechos digitales de que sea yo titular y haga una lista de las claves de acceso y contraseñas para que ese legatario electrónico pueda tener acceso a esa información que me pertenece. Y no los oigo, desafortunadamente, pero yo espero que ya todos estén gritando a voz en cuello, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues así es. Pero vamos más allá con lo que menciona este artículo adicional. Este artículo adicionado dice, cuando el testador vaya con el notario y haga un legado de bienes digitales, le va a dar esa lista de bienes o derechos digitales, claves, nombres de usuario y contraseña para que el notario la agregue al apéndice de la escritura que contiene ese testamento. Entonces, imagínense nada más bueno, imagínenselo pues, imagínenselo. El notario, bueno, vamos a seguir con el testador. El testador, me voy a regresar un poquito al principio. En una herencia, cuando vamos con un notario, los interesados, los testadores, queremos nombrar a un heredero, a las personas que van a ser dueñas de nuestro patrimonio cuando nosotros faltemos, cuando nosotros ya no estemos. Y entonces está la figura, como ya lo mencionábamos, del heredero, que va a ser el continuador, va a ser el adquirente de ese patrimonio del testador. Hay otra figura también muy importante que se requiere en el testamento o en las sucesiones, que es la figura del albacea. ¿Qué es el albacea? Los abogados que nos hacen favor de oírnos ya saben qué es el albacea. Pero los que no son abogados no saben qué es el albacea. El albacea es el administrador de la herencia, vamos a decirlo así en palabras muy llanas y en conceptos muy fáciles. El albacea es el que va a administrar la herencia en tanto el heredero toma posesión de la misma. Se va a encargar de cuidarla, en lo que, si el testador dejó una casa, en lo que se hace la adjudicación, el albacea es el que se va a encargar de que se pague el predial de la casa, el agua de la casa, el mantenimiento de la casa, todo con cargo al heredero, por supuesto, pero él es el que va a tener que administrar ese patrimonio. También va a administrar, de algún modo, el patrimonio del legatario. Si yo escogí una casa para uno de mis hijos, él se va a encargar de que esa casa le llegue, le toque, se le escriture, se le adjudique a ese hijo y mientras va a administrar ese patrimonio. Pero este artículo adicionado
se le olvidó que había un albacea, que había un administrador de ese patrimonio. Y entonces, como ya lo mencionábamos, permite al testador nombrar a un ejecutor especial, y así le llama este artículo adicional. Entonces, las cosas empiezan a complicar. Yo voy con el notario, quiero hacer mi testamento y quiero transmitir mi herencia a un heredero. Quiero transmitir a un legatario un inmueble en específico, por las razones que quieran. Y quiero legar todos mis bienes digitales o todo mi patrimonio digital, vamos a decirlo así, a una persona determinada. Al maestro Limón por su amplia labor en el instituto, por invitarme a este seminario. Para esto necesito también nombrar a un albacea que va a administrar la herencia y el legado de lo que no son bienes digitales. Y necesito nombrar a un ejecutor especial que va a administrar de algún modo los bienes digitales. Y entonces ya la sucesión se empieza a complicar. Acordémonos de una cosa muy importante. Mientras yo esté vivo, el testamento, la herencia y los legados no tienen ningún efecto, no tienen ninguna consecuencia jurídica. Todo esto funciona a partir de que fallece el testador. Y entonces, ya no está el testador para organizar su patrimonio. ¿Quién está? Está el heredero, está el legatario de los bienes digitales, está el albacea y está el ejecutor especial. Desde mi punto, y además de eso, hay una lista de bienes digitales, claves de usuario y contraseñas para que alguien pueda tener acceso a ello. Y entonces ya las cosas empiezan a complicar. Aquí podemos ver que si el patrimonio de una persona era el conjunto de todos sus derechos y de todas sus obligaciones, en ese patrimonio ya estaban incluidos todos los bienes y derechos digitales del testador. También sabemos que el albacea es el administrador de todo ese patrimonio. Y la pregunta que yo hago y que no espero respuesta es, ¿para qué quiero a un ejecutor especial? Y si me regreso un poco, ¿para qué quiero reglas especiales para legar mis bienes o derechos digitales? ¿No podría yo legar mi biblioteca de música que tengo en Spotify o en Apple a una persona sin necesidad de adicionar un legado, un artículo que reconozca un legado especial? Pues yo creo que sí, porque esa biblioteca electrónica es parte de mi patrimonio. ¿Y para qué quiero un ejecutor especial? ¿El albacea no se podría encargar de eso? ¿Había necesidad de duplicar funciones?
Porque si alguien es curioso y se adelanta un poco en el texto del artículo, va a ver que en algún párrafo dice el ejecutor especial o el albacea, y entonces ya se empiezan a duplicar funciones. ¿Y quién va a decidir quién lo va a hacer? El testador, no, el testador ya está muerto. ¿Lo va a decidir el heredero? No, el heredero no decide lo que hace el albacea. ¿Lo van a decidir entre el albacea y el ejecutor especial? Y si no se ponen de acuerdo, ¿cuál va a ser la solución? Ir a un juicio. Ir a un juicio que el propio testador quiso evitar precisamente haciendo su testamento y precisamente especificando un legado de sus bienes digitales. Y entonces empiezan las preguntas y se nos siguen parando los pelos. Pero no hemos entrado al fondo del asunto. ¿Cuáles son los términos y condiciones que pone Apple para la venta, para que una persona pueda tener acceso a la biblioteca de música? ¿Cuáles son los términos y condiciones que pone Spotify? ¿Cuáles son los términos y condiciones que menciona Facebook, que menciona Instagram? Esa música que está en Spotify, ¿me pertenece? ¿O lo que estoy comprando, lo que estoy adquiriendo, es un derecho de uso indefinido de esa música? Si alguien ha tenido la curiosidad de ver los términos y condiciones que son gigantescos, eternos e incomprensibles, por ejemplo, de Apple, se va a dar cuenta que tenemos derecho de uso, pero esa biblioteca, o eso que creemos que es nuestra biblioteca, no nos pertenece. Y algo así dicen esos términos y condiciones. Vamos más allá. Yo como titular de esos derechos a esa música, conforme a los términos y condiciones de Apple, de Spotify, de Facebook, de Instagram, de lo que quieran, tengo derecho a proporcionarle mi nombre de usuario y contraseña a alguna persona, nada más porque me morí, o está específicamente restringido que lo haga en todas esas plataformas que les comenté. No es una suplantación de identidad, aunque sea por causa de muerte. El legatario de mis bienes digitales use mi nombre de usuario y contraseña. Vamos a, maestro Limón, si le parece bien, vamos a dejar hasta aquí esta parte del legado digital para entrar en otra, digamos, la segunda mitad, que habla del testamento electrónico de emergencia. No sé si les parece bien.
Mi, Exactamente. mi estimado maestro, por favor, sí. De hecho, hay un par de preguntas que se están generando en la plataforma, Yo pero espero que se sí, sí, generen sí. muchas más. Si te parece, las vamos dejando hacia el final para que alcancemos a ver este tema, que poco se sabe, sobre testamento electrónico de emergencia. También mejor, mejor que se sepa poco. Vamos a, sé que quedaron muchas dudas, muchas preguntas con este legado, pero no se preocupen. Van a tener mucho tiempo para pensarlo, platiquen con su notario, que les recomiende cómo hacerle, qué hacerle, en fin, no pasa nada. Ahora, la segunda parte de este seminario, vamos a hablar, vamos a hablar de lo que también se ha dado por denominar como el testamento electrónico de emergencia, que también es muy interesante. Para esto, perdónenme, se adicionan, de nuevo, se adicionan al Código Civil de la Ciudad de México un par de artículos. Se reforma otro, pero se adicionan básicamente dos artículos. Y también los abogados ya saben en qué consiste esta adición. Los no iniciados a lo mejor nada más lo han oído. Entonces, si me permiten, como en el caso anterior, y como está aquí en la presentación, se los voy a leer. Se adiciona el artículo 1520 bis, que dice: el testamento público abierto también podrá realizarse por medios electrónicos siempre que el testador cuente con la posibilidad de comunicarse con el notario a través de un dispositivo electrónico. Es una verdad de perogrullo, pero bueno. Y el notario pueda ver y oír al testador, así como hablar con él de manera directa, simultánea y en tiempo real durante todo el acto del otorgamiento. Lo anterior se actualizará cuando el testador se encuentre en alguno de los siguientes supuestos. Y son estos supuestos nada más, no es en cualquier caso, es en alguno de estos necesariamente. Peligro inminente de muerte. Sufra una enfermedad grave o contagiosa. Sufra lesiones que pongan en riesgo su vida o se encuentre en el lugar, en un lugar al que no se pueda acceder en persona, por supuesto por el notario. Si el testador, si el que pretende hacer su testamento es mudo o sordomudo o sordo o ciego, no aplica. Eso es lo que quiere decir ese párrafo. Los agregados son míos. El testador tiene que estar en pleno uso de sus facultades. Luego, el otro artículo que se adiciona también son requisitos que debe observar básicamente el notario. Es el artículo 1520 ter, que dice: para el otorgamiento del testamento público abierto que ya mencionamos, se observará lo siguiente. Si las circunstancias lo permiten, el testador podrá haber hecho con anterioridad del conocimiento del notario el contenido de su voluntad por cualquier medio. Problema. Se requiere la asistencia de dos testigos a solicitud del testador o del notario, que tienen que estar físicamente junto al testador y a la vista del notario. Segundo problema. La voluntad del testador debe expresarse al notario de viva voz, de modo claro y terminante, con la misma claridad y definitividad. Le ratificará lo que le hubiera hecho saber
previamente. Asimismo, manifestará que se localiza en la Ciudad de México y que se encuentra libre de coacción. Y luego, el notario deberá grabar en cualquier dispositivo electrónico de manera nítida e ininterrumpidamente esta manifestación. El acto constará en audio y video desde el inicio de la lectura del testamento hasta la manifestación del testador, señalando su absoluta conformidad respecto a las disposiciones establecidas y las explicaciones que hubiere solicitado. La lectura del testamento, me brinqué ahí un cachito. La lectura del testamento podrá realizarse por el testador, el notario o, en su caso, alguno de los testigos presentes. El notario dejará constancia en el instrumento de los hechos relevantes que a su juicio motivaron que el testamento se otorgara en las circunstancias expuestas, así como del entorno observado por él en todo el tiempo en que el acto tuvo lugar. En el instrumento respectivo, el notario deberá certificar lo siguiente: que el testador tiene plenitud de juicio para el otorgamiento y el medio por el cual se cercioró de su identidad. Problemas. Que procuró por todos los medios razonables a su alcance cerciorarse que nadie coaccionó al testador, así como que el propio testador le manifestó estar libre de coacción durante todo el acto. Deberá también manifestar el notario cuál de los supuestos fue el que se actualizó para el caso concreto, así como que el testador no se encuentra en ninguno de los casos a que se refieren el 1515, 16 y 17, que no es sordo, ciego, mudo, etcétera, etcétera, aunque sepan leer y sepan y puedan, en su caso, leer y escribir. En la redacción y asiento del instrumento correspondiente, el notario observará las disposiciones a que se refiere el presente capítulo, el capítulo que se refiere a los testamentos. Las formalidades se practicarán en acto continuo, que comenzará con la lectura del testamento, pero sin necesidad de que el testador y, en su caso, los testigos firmen. El notario lo autorizará con su firma y sello. Y hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Qué es el testamento? El testamento público abierto, que es el testamento común y corriente, que es el que hacemos todas las personas, que es el que tenemos que hacer todas las personas en este septiembre, mes del testamento, dice el artículo 1511 del Código Civil para la Ciudad de México, que el testamento público abierto es el que se otorga ante notario de conformidad con las disposiciones de este capítulo, de todo el capítulo del testamento público abierto. El testamento, en el testamento público abierto, el testador, les estoy hablando del testamento común y corriente, del que hace el notario cuando ustedes van a verlo. El testador expresará de un modo claro y terminante su voluntad ante el notario. El notario redactará por escrito las cláusulas del testamento, sujetándose estrictamente a la voluntad del testador. Las leerá en voz alta para que el testador manifieste si está de acuerdo o no. Si está de acuerdo, firman la escritura, firman el testamento. El notario va a poner el lugar, la Ciudad de México, la fecha y la hora
en que se firma ese testamento. Si hay necesidad, tienen que concurrir 2 testigos. Esos testigos los puede pedir el notario, los puede pedir el testador. Y todas estas formalidades tienen que practicarse en un solo acto sin interrupción. Empieza con la lectura del testamento, termina con la firma y el notario tiene que certificar que se cumplió con todas las formalidades. Entonces, vamos a regresarnos un poquito para entenderlo al legado digital, al legado de bienes digitales. Yo voy con el notario a hacer mi testamento público abierto y le digo, notario, me llamo tal y le doy todos mis datos generales. Yo quiero que cuando yo falte, mi heredero, el dueño de todo mi patrimonio, sea mi hijo, sea mi único hijo, Juan Pérez. Como mi único hijo ahorita es menor de edad, quiero que, en el caso de que yo fallezca y él siga siendo menor de edad, el albacea de ese patrimonio, de ese heredero, sea el maestro Jaime Limón. Quiero legar mi coche antiguo que tanto me gusta a el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Todo esto yo se lo digo al notario. El notario redacta una escritura, la imprime en el protocolo, se la lee al testador y el testador dice, sí, estoy de acuerdo, esa es mi voluntad. Y entonces pone la hora el notario y firman. En ese acto, de frente a frente, notario con el testador, el notario puede certificar muchas cosas muy importantes. Por ejemplo, que el testador no está siendo coaccionado, que el hijo al que está nombrando heredero no le está haciendo manita de puerco, no está ahí para presionarlo. Esta entrevista testador-notario normalmente es personal y no hay nadie más. Precisamente para que el testador tenga la tranquilidad de que nadie lo oye, de que nadie lo molesta, de que está diciéndole al notario cuál es su verdadera voluntad, que nadie le está haciendo manita de puerco. Eso lo puede certificar el notario muy fácil, porque están en un lugar específico, en la notaría, en una sala de firmas, el notario y el testador, y punto. El notario también, en esta entrevista personal, se da cuenta de la capacidad, lo voy a decir así, aunque suene un poquito feo, de la capacidad mental del testador. Si el testador le dice, oiga, yo quiero que mi heredero sea mi hijo mayor. No, ¿sabe qué? Mejor mi hijo menor. No, ¿sabe qué? Mejor mi suegra. No, ¿sabe qué? Mejor mi chofer. No, ¿sabe qué? Mejor el jardinero. El notario es un ejemplo muy burdo, con lo que quiero ilustrar que el testador tiene que tener la capacidad suficiente de raciocinio para poder expresar su voluntad con el notario.
Si esa persona, si ese testador va con el notario y le dice, oiga, yo quiero que el heredero sea mi hijo Juan, pero resulta que ese testador no tiene un hijo Juan, pues el notario ya sabe que a lo mejor algo está pasando con el testador. Oiga, es que mi hijo el mayor me dijo que yo tenía que hacer el testamento a su favor. Pues también son cuestiones que el notario valora en ese momento de capacidad y libertad de testar del testador. Habiendo dicho esto, regresémonos a lo que yo creo que pensó el legislador cuando adicionó este artículo. Maestro Jaime, si pudiéramos poner la presentación en la parte de testamento electrónico de emergencia. Ándale. ¿Qué se imaginó? ¿Qué creen ustedes que se imaginó el legislador cuando redactó estas 4 fracciones? Porque son las únicas que permiten esta posibilidad. Ante peligro inminente de muerte. ¿Qué se imaginó el legislador? Acuérdense que estas modificaciones se publicaron en agosto de hace un año, en agosto de 2021. Se han de haber tardado un año en redactarlas, consensarlas, pasar por toda la parte del periodo legislativo. Entonces, alguien en 2020 se le ocurrió, hombre, pues como consecuencia del COVID, va a haber muchas personas que estén en peligro inminente de muerte. Va a haber muchas personas que se encuentran hospitalizadas con un respirador y que no han hecho su testamento. Entonces, vamos a permitirles que con el teléfono celular de su hijo, de su hija, de su esposa, pueda hablar con el notario y puede expresar su voluntad. Así, nada más por arribita, se ve muy romántico, se ve como una solución al problema, pero si nos regresamos a la valoración que pueda hacer el notario de la capacidad de esa persona, vemos que empezamos con una serie de asegúnes muy complicados. Esa persona, en el ejemplo burdo que les puse, está en el hospital, está con un respirador y seguramente está medicado. Y esa medicina no afecta sus facultades mentales. Esa medicina, ese analgésico, ese antiviral, ese antibiótico, no está afectando su capacidad de decidir. Esa persona que está en el hospital con el respirador, que dice, que le pide, o al que le dicen, oye papá, oye abuelito, aquí está el notario en el teléfono celular, dile que yo soy tu heredero o tu heredera. Sí, notario, que mi hija sea mi heredera. ¿Y cómo se llama su hija o su hijo? Juanito Pérez. ¿Y los otros, cómo sabe? Si no le están así, si la hija no lo está presionando, o cómo sabe el notario que ese posible heredero no le está
no le está presionando porque él fue el que lo llevó al hospital, etcétera, etcétera. ¿Ven cómo no es así de fácil? Y esto tiene relación con la segunda fracción. Sufra al momento una enfermedad grave o contagiosa. ¿Qué pensaba el legislador? El COVID. El COVID está internado en el hospital, a lo mejor no está en emergencias, a lo mejor no está en un respirador, pero tiene la presencia de ánimo como para tomar una decisión de esta naturaleza. El notario, a través de una camarita de un teléfono celular, puede certificar. Por ahí veíamos que la grabación tiene que ser nítida. ¿Qué es nítido? Grabado en 4K con audio Dolby Pro, no me acuerdo, las características, con Dolby, sin Dolby. ¿Cómo sé yo, notario, que esa persona convaleciente efectivamente es quien dice ser? Es que aquí está su identificación oficial, notario. Mire, aquí está, mírela. Es esta. Certifique que es él. ¿Quién de ustedes pudo ver mi identificación, por amor de Dios? Y lo mismo aplica para la fracción tercera. Sufrió lesiones que pongan en riesgo su vida. Aquí, en esta y en la siguiente, ¿qué se imaginó el legislador? Se imaginó que se cayó un edificio por virtud de un sismo, de los que no faltan en la Ciudad de México, de los que ya hemos tenido montones de ejemplos. La losa encima, pero el rescatista llevaba su teléfono celular y entonces el rescatista comunicó al posible testador con el notario, que es su amigo. Oiga, notario, aquí esta persona quiere hacer su testamento. Si esas lesiones son lo suficientemente graves como para poner en riesgo la vida del testador, está con la presencia de ánimo necesaria, con la capacidad mental necesaria para discernir lógicamente cuál es su voluntad. Está con la presencia de ánimo necesaria para discernir quién quiere que sea su heredero. Y vamos a la última de las fracciones. Se encuentra en un lugar al que por una situación excepcional no se puede acceder en persona. Entonces, también en este ejemplo burdo, imaginémonos que se cayó el edificio, se le cayó la losa, pero de todas maneras están a una altura de 4, 5, 10 pisos. Entonces, no se puede acceder en persona, el notario no puede acceder, los rescatistas no han podido acceder. Ese señor saca de su bolsa un teléfono celular y se comunica, o saca la computadora, peor aún, ¿no? Busca su portafolio, saca la computadora, se comunica a la página electrónica del notario. Pongan al notario en este momento que me estoy muriendo, que estoy en un lugar al que no se puede acceder. Bueno, si no se puede acceder en persona, ¿cómo llegó ese señor ahí? Y luego, vamos a considerar una cosa. Prácticamente
todos los actos jurídicos que hacemos con el notario, los hacemos con el notario porque es un tercero confiable, es un tercero que le da confianza al comprador, al vendedor, al accionista, que nos asesora, que si no sabemos nos asesora y nos asesora con la calma necesaria. Y hay cosas que requieren más formalidad que otras. No es lo mismo vender un coche de 100,000 pesos que se puede vender con el endoso de una factura, con el endoso electrónico de una factura electrónica que se puede hacer, que comprar una casa o que pedir un crédito. Eso ya requiere de una formalidad. ¿Cuál es esa formalidad? La escritura pública. Uno es un contrato privado y otro es escritura pública. Y digamos, con una mayor jerarquía está el testamento, que además de las formalidades es un acto solemne. ¿Y cuáles son las solemnidades? Las que veíamos hace rato, las que les comenté hace rato, entre otras, que todo se hace en un solo acto ante la presencia del notario, y el notario pone el lugar, la fecha y la hora. El notario le lee el testamento al testador y el testador dice que sí, si dice que no, no se hace. ¿Por qué? Porque es un acto formal, es un acto solemne. ¿Y por qué reviste todas estas circunstancias el testamento? Porque es una decisión que se toma para cuando no estamos. Si compro una casa y tengo problemas con la casa, la vendo o lo resuelvo de algún modo. Si pido un crédito y lo quiero pagar antes o lo quiero pagar después o lo quiero extender o lo quiero limitar, estoy para hacerlo. Si otorgo un poder y luego me arrepiento, estoy para revocarlo. Si entro a una sociedad y luego me arrepiento, me salgo, pero estoy para hacerlo. Como ya lo mencionábamos, el testamento solo sirve cuando ya no estoy, cuando ya no está físicamente el testador. Entonces, tiene que ser algo muy formal y solemne. Y en estas circunstancias, y esa formalidad y esa solemnidad se la da de algún modo, se la da de muchísimos modos el notario. Si el notario ve que el testador o el posible testador está ante un peligro inminente de muerte, si sufre una enfermedad grave o contagiosa, si sufre lesiones que ponen en peligro su vida, si está en un lugar inaccesible, no creo que haya muchas posibilidades de certificar que el testador tenía esa capacidad. No creo que haya muchas posibilidades de cumplir con las formalidades y con la solemnidad que requiere el testamento. Y luego, no nada más el legislador quiere ayudar y quiere darle al notario medios para que pueda hacer constar todo esto que menciono. Y entonces, dice por ahí que el notario debe mencionar que procuró por todos los, maestro Limón, si ponemos la siguiente, el notario deberá grabar en cualquier dispositivo electrónico, háganme el favor, de manera nítida e ininterrumpida la manifestación de la voluntad del testador. El acto constará en audio y video desde el inicio de la lectura del testamento hasta la manifestación del testador señalando su absoluta conformidad. A ver,
la lectura del testamento la va a hacer el notario, ¿no? Porque es como se menciona, es como debe hacerse. El testador está en un peligro inminente de muerte y el notario ya le tomó su voluntad viendo el teléfono celular de lo que él quería. Y entonces, y después de todo eso, con peligro inminente de muerte, ¿qué se entiende por inminente? Que se puede morir en ese momento. Y entonces, el notario va a redactar en su protocolo y el señor tal me dictó su testamento de esta manera y luego se lo va a leer y el testador en un peligro inminente de muerte le va a decir sí, esa es mi voluntad. Lo va a grabar, va a grabar en el teléfono celular del notario esa lectura que va a ser de modo ininterrumpido. No puede entrar una enfermera a auxiliar al señor que está en un peligro inminente de muerte en el lecho, en su lecho de muerte. ¿No le puede dar oxígeno? Pues no. Señalando el testador, dice esta fracción 4, su absoluta conformidad. Si ustedes estuvieran en peligro inminente de muerte, ¿cómo señalarían su absoluta conformidad? Si fuera mi caso, yo diría, sí, notario, ya lo que sea, diga que sí y vámonos a otra cosa y déjeme morirme en paz, por amor de Dios, ¿no? Pero bueno. La lectura, háganme el favor, en esta misma fracción, la lectura del testamento podrá realizarse por el testador, el notario. ¿Cómo la va a realizar el testador si el notario lo está redactando por acá? ¿O este señor en peligro inminente de muerte estaba en la notaría? Si yo estuviera en peligro inminente de muerte, el último lugar en el que me gustaría estar es en una notaría. Pero bueno, vamos a otro punto muy práctico. El notario deberá grabar en cualquier dispositivo electrónico de manera nítida e ininterrumpida esa manifestación. Si estamos pensando en una computadora, pues a lo mejor el notario puede a toda velocidad conseguirse un USB y grabar lo que está, ¿no? El Zoom que está teniendo con el testador en peligro inminente de muerte o que tiene una enfermedad grave o contagiosa o tiene lesiones que ponen en riesgo su vida o está en un lugar inaccesible, ¿no? El testador con su teléfono, el notario con su computadora y con el USB. Y luego, así como veíamos en el legado que el notario va a agregar la lista de las claves, de las cuentas y las claves, así el notario va a agregar un USB y lo va a agregar al apéndice o lo va a agregar al testimonio que le pudiera entregar al testador o lo va a duplicar. ¿Y cómo va a verificar que los dos son iguales? ¿Los va a estar viendo? El testador en su lecho de muerte tiene que estar libre de coacción. Y entonces el notario tiene que certificar que está libre de coacción. ¿Cómo lo certificará? Por lo que ve en un cuadrito. El que está grabando el testamento del testador no le puede estar apuntando con una pistola y nadie lo ve más que el testador.
el testador le van a decir, y tú tienes que decir que estás libre de coacción, que nadie te está haciendo manita de puerco. Entonces, hay muchísimo material más para seguir hablando, para seguir poniéndoles peros, pero maestro, como lo comentábamos, probablemente esta voluntad del legislador de adicionar un testamento electrónico de emergencia, pues nada más fue para adornarse. Y a lo mejor también el legado de los bienes digitales, a lo mejor también fue nada más para adornarse. Entonces, maestro, estoy a las órdenes del público para contestar algunas preguntas, algunas dudas, platicar con alguien que nos digan cuáles son sus impresiones. Muchísimas gracias, notario. La realidad es que te dejaron felicitaciones y te dejaron preguntas. Entonces, en orden de ideas, te voy a dejar la felicitación de la maestra Elizabeth Pérez, ella de la Universidad de Londres, también colega de la Barra Nacional de Abogados. Ok, gracias. Nos acompañó ahí en redes sociales. Muy bien. Mi querida amiga, la maestra Aide Méndez, ella, miembro de la Asociación de Internet MX, especialista ahí en derechos digitales, que también te manda felicitaciones. Muchas gracias. Y de la doctora Ana Bello, que también te manda a saludar y que evidentemente dice gracias por estas conferencias. Y ahí en mensaje apartado nos deja ahí un comentario muy bonito en el sentido de que le gusta este tipo de modalidades porque democratizamos el conocimiento, lo cual creo que es muy cierto, muy valioso, porque digo, para aquellos que te conocemos y te seguimos, maestro, tanto en lo profesional como en lo académico, sabemos cuánto cuesta una clase son muy caras, maestro. Sabemos cuánto cuestan. Acá en casa no nos quedó otra más que uno u otro tenía que estudiar, entonces pues ya nos alcanzó para una clase del notario. Entonces, el tener estos espacios, la verdad es que son muy valiosos y siempre muy felices. Y yéndonos directo al grano para aprovechar el espacio notario, nos hicieron un par de preguntas, algunas técnicas, algunas muy de fondo, sobre el tema que estuviste aportando. Nos dicen, en el caso de las cuentas de plataformas, las contraseñas y accesos, ¿no se terminan con la muerte del usuario? Claro. No las conozco todas porque son una infinidad de plataformas y de cuentas, pero en casi todas, les comento las que he visto, Spotify y la cuenta de música de Apple. En cuanto el usuario fallece, se acaba, Apple borra esa información y ya no hay acceso, porque no es un derecho de propiedad el que tenemos como tal, es un derecho de uso. Nos dan un uso exclusivo y nosotros escogemos. Y lo podemos usar todo el tiempo mientras estemos vivos. Terminan con la muerte, claro que sí. Muchas gracias, maestro. Beatriz Enríquez nos pregunta, en caso de Spotify o Apple, ¿no solo es pagar por usar su plataforma, es decir, solo pagar para poder escuchar la música en este sitio? Sí, claro. Pagamos para poder bajar la música y para poder oír la música que querramos. La música no es nuestra, ¿no? Bueno, la música tampoco es de Spotify. Spotify la explota y la pone a nuestra disposición. Nuestro pago es por el uso y disfrute de esa música, no por el ser propietarios ni de la playlist, ni de las canciones, ni de nada de eso. Gracias, notario. Adix Solea nos preguntaba que si este caso de muerte inminente tenía que ver con el caso del COVID, pero justo nos lo respondías durante la sesión y nos dejó otra pregunta. ¿Y si el testador no se comunica con el notario, solo deja de manera digital la indicación de su testamento? No sirve de nada. Sea de manera digital o sea firmado en un comunicado, no sirve de nada. Realmente, hace algunos años había una serie de testamentos especiales, precisamente porque no eran
ni se usaban, ni eran prácticos ni seguros, se derogaron. Estaba el testamento hológrafo que hacía una persona de su propia mano. Ya no existe el testamento hológrafo. Entonces, si el testador hace su grabación en su teléfono o en su computadora, esta es mi última voluntad, y vamos a pensar que ese testador sea un abogado disruptivo y conozca todos los pormenores, aunque lo haga con todas las formalidades que se establecen en el Código Civil, que cumpla con cuanta cosa se le ocurra, no sirve para nada. Tampoco si lo escribe, ni autógrafamente ni digitalmente, no sirve para nada. Hollywood nos ha hecho mucho daño, maestro. Bueno, lo dirás de broma, pero así es. Sí. En las películas llega un tipo, oye al baleado en su lecho de muerte ahí a media calle, le dice que mi heredero sea el maestro Jaime Limón, ¿no? Y todo funciona, pero no es así, no es así. De acuerdo. Beatriz Enríquez nos hace una pregunta muchísimo más amplia, con mucha carnita de por medio. En caso de sucesión intestamentaria, ¿qué sucede con las cuentas en redes sociales, correos o incluso con cuentas bancarias? ¿Qué puedo hacer yo como abogada para ayudar a familiares del decuyus en esta situación? En caso de bienes tangibles, como una casa, se realiza una búsqueda en el registro público de la propiedad. Pero, ¿qué sucede con aquello que se encuentra en el mundo digital, notario? Muy bonito. Esta pregunta es de honorarios, Beatriz Enríquez. Esa pregunta es de ¿Le podemos honorarios. mandar la factura por correo electrónico, notario? Sí, la factura electrónica, el El CDFI, CFDI. el XML, le va a llegar sin falta a doña Beatriz. A ver, ¿me la puedes poner otra vez, Seguro, para seguro, seguro. En caso de sucesión intestamentaria, ¿qué sucede con las cuentas en redes sociales, correos? Hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Qué sucede? No sucede nada. Como ya lo platicábamos hace rato, los derechos que existen de un titular sobre esas cuentas se extinguen con la muerte en todos los casos que yo conozco, ¿no? No conozco de ninguna plataforma digital que permita que se transmitan por la muerte con alguna solemnidad ahí dentro de la misma cuenta. No lo conozco. Pudiera existir, pero no lo creo. Se terminan con la muerte. Ahora, cuentas bancarias. Ojo con las cuentas bancarias. Las cuentas bancarias tienen dos caminos para transmitirse. Cuando el interesado abre una cuenta en un banco, designa beneficiarios de esa cuenta. Y independientemente de lo que diga un testamento o de a quién se nombre en una sucesión intestamentaria como heredero, el banco tiene obligación de entregar el producto de esa cuenta a quien se designó beneficiario. Si no se designó beneficiario, porque puede suceder, si no se designó beneficiario, el titular automáticamente va a ser el heredero. Luego, ¿qué puedo hacer yo como abogada para ayudar a familiares del decuyus en esta situación? Lo mejor que puede hacer un abogado en cualquier rama del derecho es sugerirle a sus clientes, amigos o familiares que hagan un testamento con un notario. Así de fácil. En caso de bienes tangibles como una casa, pues la propiedad se transmite desde el momento del fallecimiento del autor de la sucesión, sea testamentaria o intestamentaria. ¿Qué sucede con aquello que se encuentra en el mundo digital? Ya lo decíamos. Se extingue, esos derechos de uso se extinguen con la muerte. No se deben utilizar cuentas y contraseñas ajenas, digámoslo, porque entonces estamos cometiendo un delito y estamos suplantando a una persona. Hay que acordarnos, Facebook no es mío. Tengo
la posibilidad de usarlo, pero no es mi derecho. Igual que Twitter, igual que Instagram, igual que TikTok, tengo la posibilidad de usarlo, pero la plataforma no es mía, la API no es mía, la uso, pero no es mía. De acuerdo, notario. Muchísimas gracias. Estamos llegando al punto. ¿Tenemos espacio para 2 preguntas más? Sí, sí, venga, Muchas ya gracias. estoy aquí Te lo agradezco un montón. y ya estoy encarrerado. Gracias, notario. Un colega de la UAM, don Carlos, que también es muy participativo en estos espacios, nos deja una pregunta bastante interesante. En el caso de bienes inmuebles heredados, los notarios llegan a cobrar sus honorarios e impuestos al heredero tomando como base el avalúo del inmueble heredado. Tratándose de bienes digitales heredados, también los cuantifican monetariamente. ¿Cómo le cobran sus honorarios e impuestos al heredero correspondiente a los bienes digitales? ¿Los honorarios notariales e impuestos son con base en algún porcentaje o con alguna tabla o tarifa? Creo que ahí Carlos está hablando de 2 momentos diferentes, pero le dejo Está la... hablando de dos o tres supuestos diferentes. No me la quites, por favor. Efectivamente, los notarios calculamos los impuestos, derechos, gastos y honorarios con, dependiendo si son impuestos locales o federales. En principio vamos a decir que sí, con base en el avalúo del inmueble heredado. Vamos a decir que sí. Tratándose de bienes digitales heredados, ¿cuáles? ¿Qué bien digital en lo que hemos platicado se puede heredar? ¿No acabamos de decir que se termina con la muerte? Mi cuenta de Spotify, ¿la puedo heredar? Según Spotify, no. Mi cuenta de Apple, mi cuenta de Amazon Music, la puedo heredar. Según Amazon, no. Entonces, no sé, no se puede cuantificar porque no se puede heredar. Los honorarios notariales e impuestos son con base en algún porcentaje o con alguna tabla o tarifa. Sí. Los impuestos locales y los impuestos federales están regulados en los códigos fiscales de los distintos estados de la República, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, y ahí es donde están tasa, base, objeto y tarifa, si empezamos a hablar de un poquito de derecho fiscal. En todas las leyes fiscales está el modo de calcularlo y las tasas y las tarifas y las bases para calcular los impuestos. Es un porcentaje al final de algunos cálculos, es un porcentaje, pero todo tiene su fundamento en las leyes fiscales, dependiendo de si los impuestos son locales o federales. Muchas gracias, notario. Y para aprovechar bien el tiempo, una última pregunta de nuestro querido amigo en común, el maestro Juan García Feregrino. Me suena, lo ¿Algo? conozco De de algún algún lado. lado. Evidentemente te manda felicitaciones, ahí manda saludos. Y Es un paso, don Juan, es un gran maestro, es un gran inquieto de la tecnología, debería dedicarse a la tecnología desde mi punto de vista, no a lo que está haciendo, pero allá él y su mala cabeza. consejo adicional, es decir, se lo dice el Un notario. abrazo con todo el cariño del mundo a don Juan. Él menciona que evidentemente hay temas pendientes ahí por legislar en materia del testamento digital en la CDMX para que se revuelva una herramienta útil y accesible. A sus ojos, notario, ¿qué existe pendiente por hacer? A Manda. ver, esta es la pregunta más complicada y la más interesante y la más padre de todas. Como decía yo al principio de toda esta plática, se adicionó, entre otras cosas, con estas modificaciones de agosto de 2021, se introdujo por ahí
si no me equivoco, el artículo 1520 del Código Civil, que habla del testamento electrónico, que tiene mucho atrás. Es decir, los notarios en la Ciudad de México estamos desarrollando una plataforma o ya desarrollamos, ya empezamos a desarrollar y ya está en funciones una plataforma electrónica que se llama RIN, que le decimos RIN, que es la Red Integral Notarial. En la RIN los notarios interactuamos, pero como nuestra función es de absoluta seguridad, los notarios interactuamos con la RIN a través de una red privada a la que no tienen acceso más que los notarios. Ahí utilizamos nuestro espacio. Cada notario tiene su casillero. Yo no puedo actuar en el casillero de mi notario vecino, ni de mi notario amigo. No se puede. Y cada notario accedemos a esta red integral notarial mediante una serie de claves de usuario y contraseñas que incluyen reconocimiento facial y reconocimiento, no sé cómo se diga, verbal. La aplicación reconoce nuestra voz y entonces nos da acceso. Y entonces ya tenemos un camino digital, un camino electrónico caminado. Este artículo 1520, que va a entrar en vigor hasta agosto de 2023, ya se me olvidó si es 2022 o 2023. No, 2023 porque ya pasó. Nos queda un año, por eso pensaba yo en un año. Va a permitir que algunas personas ya puedan interactuar con el notario superando los obstáculos de identidad y de capacidad con una serie de características muy particulares. Una de las cosas que hay que tener muy presente es que en estos primeros días, meses o años de interacción digital, de interacción electrónica de un interesado con el notario, no es para cualquier persona. No es para que una persona que está en su casa en San Angelín diga, pues voy a hacer mi testamento, le voy a hablar al notario, lo hacemos por vía digital, al fin el notario es mi cuate. No. Recordemos, la actuación notarial es 100% segura, es 100% fiable. Por eso el notario certifica, da fe de que algo es así. Y el notario tiene que verificar con anticipación que una persona es quien dice ser, que una persona tiene capacidad. Y esa persona va a tener que registrarse e interactuar en algún momento a través del notario con la red integral notarial. El notario le va a pedir, para que no nos hagamos muchas bolas, todos sabemos cuál es el trámite o cuán engorroso es el trámite de obtener una firma electrónica con el SAT. Hay que ir a la oficina del SAT y si lo pongo en términos técnicos, les voy a decir, tenemos que interactuar con una red de certificación digital que nos va a proporcionar una clave pública y una clave privada. Esta red de certificación digital con un agente certificador va a registrar la clave privada que se va a registrar en una agencia registradora
y que se va a registrar en una agencia registradora central. Eso es el SAT. Y para acceder a eso tenemos que ir con un empleado del SAT, tenemos que llevarle nuestra acta de nacimiento, tenemos que llevarle nuestra identificación, tenemos que llevarle nuestros comprobantes de domicilio, etcétera, etcétera. Tenemos que poner las huellas de los dedos, nos va a tomar una foto y no sé si nos va a tomar una muestra de voz. Y nos va a dar todos lo sabemos porque todos tenemos un USB con un archivo key, con un archivo ser y con una contraseña. Y con eso vamos a interactuar ante el SAT. Bueno, algo muy similar va a suceder con las personas que quieran interactuar con un notario en la red integral notarial. Como digo, esto no es, en un principio, no va a ser para el público en general. ¿Por qué? Porque esta persona, vamos a pensar en un representante del Infonavit que firma montones de escrituras físicas al día, de todos los notarios. ¿Qué firmará? Vamos a decir una cantidad, por decirla, 100 escrituras. Entonces firma 500 escrituras a la semana. Ese señor, ese representante del Infonavit, del Fobiste, del IMSS, va a querer hacer ese trámite una vez para poder firmar escrituras con su firma digital notarial, que es distinta, que es una especie de firma electrónica súper avanzada, que no va a servir más que para interactuar con el notario. Ese representante sí va a querer hacer ese trámite una vez cada 6 meses, cada 12 meses, como se defina. Y entonces va a poder interactuar con un notario, o con 5 notarios, o con 10 notarios, o con 250 notarios por la vía electrónica. Y va a firmar 5, 10, 15, 200 escrituras con una sola firma electrónica. Y todo va a constar en un documento electrónico, en una escritura electrónica que ya está regulada, que ya está prevista en la ley del notariado, y en el reglamento. Entonces, regresando a la pregunta de don Juan Ramón, que es muy interesante, ¿cómo preveo el que se otorguen los testamentos? Así. Cuando una persona esté dispuesta para un solo acto a hacer todo este jaleo, lo va a poder hacer por vía electrónica. Y dentro de, ¿qué será? 5, 10 años, a lo mejor ya nos acostumbramos y a lo mejor ya la tecnología nos da mayores facilidades a los notarios y a los usuarios del servicio notarial para poder interactuar con mucha mayor seguridad entre usuario del servicio y el notario. Perfecto, notario. Pues te lo agradezco muchísimo. Creo que ha sido muy, muy puntual. Podemos guardar esta participación para en un par de años regresar No, y ver claro, qué tanto claro. ha cumplido, ¿no? Y por ahí debe tener usted, querido maestro, alguna participación anterior que también sería muy interesante saber qué dijimos hace 1 o 2 años y dentro de 1 o 2 años podemos hablar de esto mismo. A lo mejor ya está funcionando en plenitud la red integral notarial con usuarios de los servicios. En uno de los cursos que nos diste, notario, justo de actualización notarial y notario digital, justo hablabas de la posibilidad de que ya se Bueno, estaba trabajando en el protocolo electrónico. electrónico. Y Bueno, mira, ya existe. sí, ¿No? sí, Entonces, ahí vamos guardando tus vaticinios, hay notario. que guardarlo y volvemos a platicar. No, hombre, pues siempre encantados. De entrada lo comentaba antes de hacerte la invitación. Veníamos haciendo transmisiones más en modalidad de podcast, más en modalidad, evidentemente,
de charlas virtuales. Queremos también brindarle a la gente del INCIBE, a los alumnos y evidentemente a los profesores que nos apoyan con estas sesiones, el rigor académico y respeto que se merecen. Por eso es que regresamos a la modalidad académica de seminario permanente de Derecho Digital para dar esa solemnidad que merecen espacios de este tamaño, maestro, y por supuesto tener personalidades como tú. Te agradezco muchísimo y yo quiero felicitar al instituto porque estas pláticas y estos seminarios son los que difunden el conocimiento electrónico en mucha gente que nos oye, que nos ve y que se acerca al instituto. Entonces, muchas gracias por la invitación, muchas felicidades. Las veces que el instituto necesite algo, ahí estaré, ya lo sabes, maestro. Muchas gracias, notario. Esta es tu casa y lo sabes. Esta es tu casa las veces que lo necesites. Por supuesto, estuvieron ahí en los datos del notario por cualquier consulta que necesiten hacer. Por supuesto, el contactar a la Notaría 77. No olviden que estamos en el mes del testamento. Exacto, es el mes del testamento, aprovechen. No va a haber legados digitales, no va a haber testamentos de emergencia, pero hagan su testamento, aquí platicamos y nos divertimos. Y evidentemente tener una buena asesoría en el proceso de esa construcción, de este acto unilateral. Notario, muchísimas gracias por el inaugurar este seminario de Derecho Digital. Es un honor, maestro, estar contigo. Gracias. Que tengan una excelente tarde. Por supuesto, les dejamos abiertos los canales del Instituto Nacional de Ciberseguridad a través del número de WhatsApp 442-5493-483, donde les podrán estar dando informes sobre los siguientes profesores, así como al correo presidencia@incibe.org.mx. Ha sido un verdadero honor estar con ustedes y recuerden que el conocimiento solo es útil en la medida en que se comparte. Se despide de ustedes Jaime Limón junto al notario don José de Jesús Niño de la Selva. Notario, gracias a todos. Gracias, maestro.